Bien, la carta a los Efesios, cuarta lección. La carta a los Efesios lleva un subtítulo: El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vamos a estudiar hoy todo el capítulo 2, Efesios capítulo 2. Las cosas que fueron, las que son y las que serán. Podemos dividir este capítulo en 3 secciones. Primero, lo que es vivir estando muertos. Miren qué título interesante. Lo que es vivir estando muertos. Segundo, lo que es vivir estando renacidos. Y tercero, lo que es vivir estando ya cerca de Dios. Así vamos a desarrollar el estudio bíblico de esta noche. Primero, número 1, lo que es vivir estando muertos. ¿Alguien puede leer los 3 primeros versículos del capítulo 2 de los Efesios? Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Con 4 o 5 pinceladas maestras, el apóstol Pablo describe la vida de este mundo, la vida de hombres y mujeres antes de nacer de nuevo, la vida de hombres y mujeres que viven la vida natural, la vida humana, la vida de todo ser humano, descendiente de Adán y Eva. Y dice varias cosas respecto a esta vida. Número 1, vivir esta vida que algunos aman tanto y glorifican tanto y desean tanto y buscan tanto. Vivir esta vida, la vida humana, la vida común, la vida de los artistas, de los deportistas, de los financistas, de los gobernantes, del mundo entero. Es vivir muertos en delitos y pecados. Es la vida natural humana. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un hombre puede ser muy inteligente, puede ser muy rico, puede ser muy fuerte, puede tener gran poder, gobernar a millones y millones de conciudadanos. Una mujer puede ser muy bella, artista de cine, famosa, pero vive muerta en delitos y pecados. Si no ha nacido de nuevo, está muerta, prácticamente muerta. Tiene una vida efímera que se le va acabando día tras día. Y cuando muere, no le queda nada, absolutamente nada. Porque ha vivido toda su vida, aunque fue famoso, aunque fue rico, aunque fue poderoso, ha vivido toda su vida muerto en los delitos y pecados provenientes de Adán y Eva. Segunda cosa, se anda conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo. Todo ser humano que hay en este mundo en este momento, o está bajo la dirección de Jesucristo, o está bajo la dirección del diablo, porque no hay más que 2 para gobernar la raza humana. O el Señor Jesucristo, que gobierna a los suyos por su Espíritu Santo, o el diablo, que gobierna al resto del mundo por la carne. Y toda persona humana está en la carne o está en el Espíritu. Si ha nacido de nuevo por fe en Cristo, está en el Espíritu y es dirigido por el príncipe de la potestad del cielo. Pero si no ha nacido de nuevo, sigue todavía la vida carnal, está viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire o de la atmósfera, Satanás el diablo. Y debemos fijarnos cada uno de nosotros a ver bajo qué rey estamos viviendo, quién gobierna nuestra vida, Jesús o Satanás. Tercera, se anda en la corriente de este mundo, en los cuales, dice el verso 2, anduvisteis en otro tiempo. Está hablando a los cristianos de Éfeso que se habían convertido a Cristo, siguiendo la corriente de este mundo. Ese fluir de la vida humana incesante, que es una incesante cadena de vanidades.
¿Quieren leer un gran pasaje en cuanto a qué es la vida humana? Busquen Eclesiastés capítulo 1, los versículos del 1 al 11. Eclesiastés 1 del 1 al 11. Así también con mano maestra el sabio Salomón describe la vanidad de la vida humana. Salomón tuvo todo lo que se puede desear en esta vida. Tuvo salud, tuvo riquezas, tuvo poder porque era rey, tuvo mujeres en cantidad, hasta demasiadas, tuvo sabiduría. Él escribió libros de botánica y de zoología y de insectología. Disertó acerca de todas las cosas que se sabían en su tiempo. Sin embargo, ¿cuál fue su conclusión al final de su vida? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Quién quiere leer Eclesiastés 1 del 1 al 11? Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, porque se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Generación va, generación viene, pero el individuo va muriendo. Y cuando el individuo sin Cristo llega al fin de su vida, ¿qué tiene? Nada, nada. Tiene un cuerpo debilitado, enfermo, miserable. Tiene unas poquitas gotas más en el reloj de la vida. Y cuando se acabó, se da cuenta que todo lo que vivió, todo lo que tuvo, todo lo que gozó, todo lo que ansió tener, por lo cual gastó su vida entera, no es más que vanidad de vanidades. Es lo que dice el apóstol Pablo. La corriente de este mundo. Hay un refrán español que dice, allá va Vicente, al ruido de la gente. Y toda la gente va al ruido de la otra gente. Las modas van para aquí y allá todo el mundo se va detrás de la moda presente. Las ideologías políticas vienen para acá y todo el mundo abraza una ideología política que cree la mejor. Todo el mundo corre detrás del dinero, todo el mundo corre detrás del sexo, todo el mundo corre detrás del aplauso. ¿Y qué es al final de cuentas? Vanidad de vanidades. Cuarta cosa, se vive como hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia significa gente que vive todavía en la desobediencia de Adán y Eva, que hemos heredado todos. En Génesis 3, verso 6, se nos dice que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, y esta primera desobediencia abrió la puerta para todas las otras desobediencias que han existido en el mundo hasta hoy. Y nosotros quizás seguimos siendo desobedientes a Dios, y por ser desobedientes a Dios, somos hijos de desobediencia condenados a castigo eterno. Se vive en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. La mente humana es poderosa, pero está corrompida. Veamos algunos textos. Romanos 1, 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esos son los hijos de la desobediencia, ¿ves? Comienza en la mente la desobediencia. Y porque los hombres no quisieron adorar a Dios como Dios debe ser adorado, Dios los entregó a una psiquis depravada. Y aquí tenemos todo el catálogo de cosas que hace una psiquis corrompida, una mente corrompida, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Qué gran psicólogo que era el apóstol Pablo. Pero no era psicólogo, era un profeta de Dios, iluminado de Dios para decir grandes verdades. F. Se vive como hijos de ira. Significa que se vive como condenados a sufrir algún día la ira de Dios. Lean Romanos 2, 5 al 11. Romanos 2, 5 al 11. No, hasta ahí nomás, Aldo. El versículo 5 es el más importante. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira. Cada día que pasa en tu vida sin arrepentirte y sin recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador, es un ascua más de fuego que atesora sobre tu cabeza para el día de la ira. Pero si hoy te arrepientes, todo queda borrado, todo queda quitado, toda tu vida pasada queda eliminada, borrada, olvidada, y Dios te entrega una hoja nueva para que empieces a escribir un nuevo poema, un poema santo, el poema de tu vida, convertida, renacida. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, sigues atesorando ira. Vamos ahora a pasar a otra sección, un poco mejor. La número 2, lo que es vivir estando renacido o regenerado. ¿Quién quiere leer Efesios 2, versículos 4 al 10? En este pasaje se encuentran dos de los versículos más gloriosos de todo el Nuevo Testamento. Efesios 2, del 4 al 10. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Gracias, Uli. Esto es lo que es vivir estando ya renacido o regenerado. Primeramente se tiene la vida y la naturaleza de Cristo. Estando muertos en pecados, os dio la vida de Cristo. ¿Quién quiere leer 2 Corintios 5:17, a menos que lo pueda decir de memoria? De modo que si alguno... Muy bien, Gladys, muy bien todos ustedes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dicen los que saben que la palabra criatura en la Biblia española no está felizmente traducida. En el original dice creación. Si alguno está en Cristo es una nueva creación. Y más aún,
Más aún, es una nueva creación poética. Como si uno dijera, si alguno está en Cristo, es un nuevo poema, una canción. Y eso está de acuerdo con muchos otros versículos bíblicos que dice que todos los que se convierten a Cristo cantan una canción nueva. Como dice el Salmo 40, resignadamente esperé a Jehová, y él me oyó y escuchó mi clamor, y me sacó del lago cenagoso, del fondo de miseria, y puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Segunda cosa de lo que es vivir estando renacido, regenerado. Se tiene ya la resurrección. El apóstol Pablo dice, aquí en el pasaje leído, asimismo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a confirmar esto con otro pasaje espléndido. Gálatas o Colosenses 3 del 1 al 4. Un pasaje favorito, Colosenses 3 del 1 al 4. ¿Qué dice allí? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Levantando los ojos al cielo, donde ya está nuestra vida y donde está nuestro Salvador, va a cambiar todo el panorama de nuestra vida. Si miramos solamente abajo, a todas las cosas de esta vida, de este mundo, con sus tentaciones, sus oportunidades, sus sueños realizables e irrealizables, pues vamos a vivir como el puerco que vive siempre mirando el suelo. Pero si nos acostumbramos a mirar arriba como el águila, vamos a volar alto. Poner la mira en las cosas de arriba, en la eternidad, en el reino de Cristo, en Cristo mismo, en el futuro. El único pueblo que hay en esta tierra en este momento que tiene un futuro y un futuro bueno es la iglesia de Jesucristo, los creyentes en Jesucristo. Ningún otro pueblo tiene buen futuro. Los pueblos de Rusia que se están liberando del comunismo no tienen un buen futuro, tienen un futuro como todos los otros pueblos. Los demás pueblos de Europa, ¿qué futuro tienen? Los pueblos de América Latina, ¿qué futuro tienen? Ni económico, ni moral, ni espiritual, a menos que Cristo venga para salvarlo. Ningún hombre tiene futuro bueno a menos que tenga ese futuro en Cristo y ponga su mira en el futuro, en el cielo, en la eternidad, arriba. Se tiene ya un lugar seguro en el cielo cuando uno ha renacido y ha sido regenerado. Lean un hermosísimo pasaje, Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. ¿No lo saben de memoria? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué cosa tan hermosa que dijo Jesús. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que allí donde yo estoy, vean ustedes el uso del tiempo, allí donde yo estoy ahora, vosotros también estéis cuando vayáis conmigo. Jesús ha hecho lo que hacen muchos hombres que se vienen de la América Latina para acá y aquí trabajan, se afanan, cumplen, se preparan, aprenden el idioma, ganan buenos dólares, se establecen aquí, compran una casa aquí y después traen a su familia para que vivan felices aquí, con la abundancia que no tienen allá. Jesús sufrió y padeció en la tierra, pero se fue al cielo y en el cielo está preparando un lugar, un hogar, una casa, una mesa. Tengo en mi casa un cuadro que me lo regaló mi hija, que lo miro siempre. Es una gran mesa, una mesa bien servida con copas, platos, cubiertos, candelabros, que se extiende hasta el infinito. Es la mesa que Jesús está preparando para cada uno de nosotros, el lugar en el cielo. Y el que es nacido de nuevo tiene un lugar en esa mesa. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Se disfruta y al mismo tiempo se es ejemplo de las abundantes riquezas de la gracia.
Vamos a leer Gálatas 5 del 1 al 6, donde se nos habla de cuáles son esas riquezas de la gracia. Gálatas 5 del 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Cierto os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí tenemos la obra de la gracia. ¿Quiénes son los que se caen de la gracia? Hay predicadores que les gusta asustar a la gente con que se han caído de la gracia y que se caerán de la gracia, y la gracia aquí, la gracia allá. Los únicos que se caen de la gracia son los que quieren justificarse con sus obras y con sus méritos, y no confían en la gracia. Pero aquellos pobrecitos como nosotros, que no tenemos ningún mérito y ninguna obra que presentarle al Señor, y que nos amparamos en su gracia, nosotros somos salvos por gracia, que es la única manera de ser salvo. La única manera de ser salvo. Lo que es vivir estando renacido o regenerado, se es hechura de Dios en Cristo, no retocados o remendados o más o menos reacondicionados psiquiátricamente para tirar un poco más, como tanta gente que acude a los consultorios psiquiátricos a ver si les enderezan un poco la cabeza, si les componen la personalidad, para seguir trastabillando un poco más, pero sí hechos de nuevo, hechos totalmente de nuevo. Juan 1, 12 al 13. Acá hay 3 versículos en cadena. Juan 1, 12 al 13. A ver, Gladys. Para todos los que le recibieron, creer en su nombre, se dio por quitar el derecho al Hijo de Dios, los cuales no son sentados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, como la mujer. Muy bien. A todos los que le recibieron, a Cristo les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, que no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino son engendrados por Dios mismo. Tienen una hechura nueva, una vida nueva. Otro texto, Santiago 1:18. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Engendrados por la palabra. Y el otro texto, primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren ustedes, lo único que puede convertir a una persona es la palabra de Dios tocada por el Espíritu Santo. Y este es el gran tema que vamos a exponer en el primer programa de Telebiblia. Que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, obrando de consuno en el alma del hombre, lo hacen nacer de nuevo. Le da vida nueva, le da vida eterna, le da salvación, le da adopción en la familia de Dios, le da ciudadanía en los cielos. La palabra de Dios más el Espíritu de Dios juntándose en el corazón, obrando por la gracia de Dios, hacen nacer de nuevo un individuo. Una persona que no escucha la palabra de Dios nunca, o que si la escucha la rechaza, no puede nacer de nuevo. Y si no puede nacer de nuevo, está muerto en delitos y pecados. Está clara la enseñanza. F. Se puede andar o caminar en buenas obras preparadas de antemano. Lean el verso 10 otra vez. Efesios 2:10. Es un versículo inmenso. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay por lo menos 4 buenas obras que Dios ha preparado, aprobado, bendecido, y que todo creyente y toda iglesia puede realizar. Número 1, la predicación mundial del Evangelio, porque Jesús dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda persona. Esa es una buena obra que tiene la aprobación de Dios, que cuenta con el visto bueno de Dios. Predicar el Evangelio es una gran obra, y podemos predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, con la gracia de Jesucristo. Segunda obra,
que está relacionada con la primera, establecer iglesias. Establecer iglesias en el mundo entero que celebren las dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, y adoren a Jesucristo. Ya tenemos aquí una iglesia establecida, la iglesia Vida Nueva de Simi Valley. Es una buena obra. Y ojalá algún día estemos plantando o estableciendo iglesias en los lugares vecinos. Tercera cosa, adorar a Cristo en espíritu y verdad. Juan 4, versículo 21 al 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando nos reunimos para adorar a Jesucristo en reuniones como esta, estamos haciendo una buena obra, preparada de antemano para que nosotros la hagamos ahora. No tenemos que andar inventando buenas obras. El cristianismo se ha equivocado muchísimo cuando inventó buenas obras para adorar a Cristo. Inventó conventos y así se metieron hombres y mujeres a sufrir penalidades y privaciones, pensando que eso era una buena obra. Dios preparó 4 buenas obras para que los creyentes las hagamos: predicar el Evangelio, establecer iglesias, adorar a Jesucristo en espíritu y en verdad por medio del canto, por medio del testimonio. Y lo estamos haciendo. Y cuarta cosa, compadecerse del huérfano, la viuda y el pobre. Vamos a leer algunos textos. Hechos 20, 33 al 35. Hechos 20, 33 al 35. Nosotros también estamos practicando karate. Karate espiritual, karate bíblico. Estamos buscando los versículos bíblicos que nos ayudan a derrotar a Satanás, en defensa personal. ¿Quién lee Hechos 20, 33 al 35? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Entre vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Recordar a los necesitados, porque Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Otro texto está en Gálatas 2. Acá está equivocado, falta el numerito 2. Gálatas 2, verso 10. Léanlo. Gálatas 2, verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también creemos diligencia hacer. Toda la orden que dio el concilio de Jerusalén fue: acuérdense de los pobres. Y acordarse de los pobres es buena obra. Hay un refrán que dice: el que da al pobre, a Dios presta. El que le da al pobre, a Dios presta. Porque Dios se ve comprometido a devolverle a él lo que le dio al pobre. Así que si quiere que Dios le deba algo, dele algo a los pobres. Y la iglesia debe acordarse de los pobres, de los necesitados. Especialmente los domésticos de la fe, especialmente los creyentes del grupo, Esos son los primeros beneficiarios de la beneficencia cristiana. Otro texto, Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Un versículo sencillísimo, ¿verdad, Zuli? La religión pura y sin mácula, porque todas las otras religiones tienen manchas y contaminaciones. Pero la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: acordarse del huérfano y de la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Qué lindo programa de limpieza interna y de acción social externa. Hay que acordarse de los pobres. Los otros textos que ustedes tienen aquí, Mateo 28, 19 al 20, Marcos 16, 15 y 16, y Lucas 24, 44, 47, tienen que ver sencillamente con la gran comisión, el mandamiento que mandó Jesús: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura.
Así que esas obras buenas que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas son predicación mundial del Evangelio, establecimiento de iglesias evangélicas cristianas espirituales, adoración al Señor Jesucristo en espíritu y verdad, y obras de misericordia para los necesitados. 4 cosas. Si las cumplimos, ya estamos haciendo todo lo que es necesario hacer. Nada más y nada menos. Cumplamos esas 4 cosas aquí en nuestra iglesia de Simi Valley y estaremos cumpliendo con lo que el Señor quiere de nosotros. Bien, punto número 3, lo que es vivir cerca de Dios y andar cerca de Él. Otro hermoso pasaje. Efesios, capítulo 2, desde el verso 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta sección se llama lo que es vivir cerca de Dios. Hay 8 cosas que Pablo está diciendo aquí. Número 1, es tener esperanza en Dios y tener a Dios. Es tener a Dios con nosotros. Cuando yo era chico y le tenía mucho miedo a la oscuridad y no me animaba a ir al fondo del gran patio que teníamos, mi mamá me enseñó un versito para que no tuviera miedo. El versito que yo tenía que repetir era: Dios conmigo, yo con Él, Él adelante y yo atrás de Él. Y yo me podía ir al fondo del patio, que eran como 50 metros, sin miedo, pero tenía que ir repitiendo el versito, porque si dejaba de repetirlo me entraba el miedo y salía corriendo de vuelta a la casa. Dios conmigo, yo con Él, Él adelante y yo atrás de Él. Es doctrina bíblica y sana. Segunda cosa, es tener una nueva ciudadanía. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora habéis sido hechos cercanos. Otro texto hermoso en cuanto a ciudadanía, Filipenses 3, 20 al 21. Amén, gracias. Ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del cielo, ya tenemos la green card del cielo. Más bien el pasaporte del cielo, la carta de ciudadanía. Aquí quizá andamos todavía detrás de los documentos, pero el documento eterno ya lo tenemos. Cuarta cosa, o tercera cosa, es disfrutar de nuevos pactos y promesas. No ya el pacto antiguo que trajo condenación, nuevas promesas de Dios, nuevos pactos de Dios. Y Dios actúa en base a sus pactos y sus promesas que son fieles. Hay allí un pasaje que no lo vamos a leer ahora, aunque es hermoso. Hebreos 8, 8 al 13. Sí, vamos a leerlo. ¿Para qué privarnos de la palabra de Dios? Hebreos 8, 8 al 13. Porque reprendiéndolos, dice: He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y
sobre su corazón las escribiré, y será a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Todo el antiguo pacto del Sinaí y de la ley, todo el Antiguo Testamento fue dado por viejo y destinado a desaparecer. Y lo que ahora vale es el nuevo pacto en Cristo. Por fe en Él recibimos todas las bendiciones, solamente por fe. Cuarta cosa, es vivir libre de ordenanzas molestas. En el último número de la revista Life hay una serie de fotografías, y son artículos interesantes, en que detallan todas las distintas ceremonias que las gentes de este mundo hacen pensando que con eso ganan alguna bendición. Ordenanzas en cuanto al nacimiento, en cuanto a la pubertad, en cuanto a las bodas, costumbres de distintos pueblos, algunas costumbres sumamente crueles, emanadas de la ignorancia. La gente cree que haciendo las cosas de tal o cual manera, sobre todo a la vista de un sacerdote, se tiene una bendición con Dios. Miren, la Biblia no manda ninguna ordenanza, ninguna ceremonia fuera del bautismo y la Santa Cena que no se prescribe cómo serán. La Biblia quiere que el creyente sea libre de ordenanzas molestas, pesadas, anticuadas, anquilosadas, con telarañas, inútiles. El cristiano tiene que ser libre en el Espíritu de Cristo y vivir en libertad cada día. Vamos a ver dos pasajes del apóstol Pablo en cuanto a esto de ordenanzas. Uno está Colosenses 2, 16 al 22. Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, ese pasaje de Colosenses, unido a este otro pasaje que hemos leído de Efesios, nos dicen claramente que Jesús en la cruz acabó con todas las ordenanzas externas de las religiones, para dar no nuevas ordenanzas o costumbres o tradiciones, sino dar nueva vida, que es muy diferente. Vida espiritual para gozarla cada día, andar en comunión con Él, conversar con Él, alabarle a Él y ser libre, 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 libre. Libre como el águila. Conozco un cuento, no sé si se los conté antes o no, pero lo voy a contar otra vez. Una vez un hombre encontró en la montaña un polluelo de águila, un aguilucho chiquitito, y se lo trajo a su casa y lo puso entre las gallinas. El aguilucho creció entre las gallinas, comía lo que comían las gallinas, dormía a la hora de las gallinas, se despertaba con las gallinas. Y pasó el tiempo y el aguilucho creció hasta hacerse un águila grande. Un día un naturalista vino y vio el águila y le dijo al hombre: ¿qué hace allí esa águila entre las gallinas? Esa águila merece andar volando por los cielos. No es un águila, dijo el hombre, es una gallina. ¿Qué va a ser gallina, hombre? Mire usted ese pico, mire esas garras, mire esos ojos, es águila. Será águila, dijo el hombre, pero se crió como gallina y sigue siendo gallina. El naturalista le dijo:
déjemela a mí y ya va a ver usted que es un águila. El naturalista sacó al aguilucho, lo puso afuera y le dijo, vuela, vuela, eres águila. Pero el aguilucho cacareando volvió a meterse entre las gallinas. Bueno, el naturalista insistió, vez tras vez, vez tras vez. La sacaba afuera al águila y le decía, tú eres águila, vuela, vuela, eres águila. Y una mañana radiante, el águila miró al sol de frente. El águila es el único ser en la creación que puede mirar al sol de frente. Y la luz del astro rey penetró en el águila y sintió nueva vida y se dio cuenta que era águila. Extendió las alas que medían 2 metros de punta a punta y se remontó por los aires. Era águila, no gallina. Y así el creyente, cuando ve a Cristo, luz del mundo, se da cuenta que es águila y no gallina. Amén. 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 Y volamos, volamos, volamos y nos perdemos en el azul del cielo. Águilas, no gallinas. Eso somos. Pero tenemos que ver de repente la verdad. Estamos tan acostumbrados a ordenanzas y leyes y mandamientos y obligaciones que nos imponen los pastores, que no nos damos cuenta que tenemos que ser libres hasta que un día vamos a ver la verdad como es en Cristo y volaremos. Y libres como halcones sobre ese mar profundo, tus cantos volarán, dice una hermosa poesía que conozco. Bueno, es vivir libre de ordenanzas molestas. Es ser un nuevo hombre, con todo lo grandioso que esto significa. Es tener libre acceso a Dios por el Espíritu Santo. ¿Quieren leer Hebreos 10, 19 al 22? Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Teniendo un gran sacerdote que penetró los cielos, teniendo un camino nuevo, ancho, para entrar a la presencia del Señor, entremos pues. ¿Para qué andar arrastrándonos por los caminos sucios de este mundo, cuando podemos entrar a su presencia y vivir en su presencia? Es ser miembro de la familia de Dios. Lean Romanos 8, 14, 17. Miembro de la familia de Dios. Qué cosa tan bonita. ¿Qué dice Romanos 8, 14 al 17? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El miércoles pasado el hermano Rubén nos recordaba de la palabra Abba, que significa papá. Somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro papá. Tengamos intimidad con Él, confianza con Él. Otro texto, Gálatas 4, 6 al 7. Cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Otra vez la misma palabra, Abba. Los traductores de la Biblia española y de la Biblia inglesa no se animaron a traducir papacito, les pareció que era irreverencia, y dejaron como está en el arameo, Abba. Pero muy bien pudieron poner en inglés daddy y en español papacito, y nos hubieran dado una visión de Dios más exacta. Y por último, es llegar a ser templo santo en el Señor. Qué hermoso lo que dice aquí. En quien todo el edificio, Efesios 2:21, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En la ciudad de Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, una de las maravillas del mundo antiguo, un templo fenomenal, riquísimo, con una imagen que decían los efesios,
había venido del cielo. Pero a Pablo no le interesa para nada ese templo. A Pablo le interesan los creyentes, que son el templo del Espíritu Santo. La iglesia, así esté formada por 3 o 4 personas, es templo del Espíritu de Dios. Y los que andan cerca de Dios son el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en ese templo. El Espíritu de Dios no mora en catedrales, por hermosas que fueren. El Espíritu de Dios mora en tu corazón y en mi corazón, si tú y yo abrimos nuestro corazón a Cristo. Sí, verdaderamente la carta a los Efesios es la carta de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga y hasta la próxima.